Estamos al final de la serie Salvo y Seguro. Y esta lección número 5 le hemos titulado Señales de un arrepentimiento verdadero. Vamos a versar este tema sobre Hechos 3, 19 al 26. Y en este pasaje podemos encontrar que Pedro llama al arrepentimiento a aquellos judíos presentes en aquella primera predicación de él y de la iglesia. Dice del 19 al 21 en esta primera porción: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El versículo empieza diciendo: así que arrepentíos, arrepiéntanse, como lo hizo en su primer sermón en Hechos 2:38. Yo dije que este fue el primero, no, este fue el segundo. En Hechos 2:38, Pedro llamó a la multitud a que se arrepintieran. Él les dijo que cambiaran su manera de pensar y también cambiaran sus acciones. Pedro les habló resueltamente sobre su pecado, pero no solo quería hacerles sentir mal. Eso no era el objetivo. El objetivo era animarlos a arrepentirse y creer. Verdaderamente tenemos un concepto equivocado de lo que significa arrepentimiento. No es sentirse triste, melancólico, por causa del pecado, sino describe el hecho de frenar tu vida de pecado y darte la media vuelta. Como la usó en el capítulo 2, aquí también, en este capítulo 3 de Hechos, Pedro hizo que arrepentíos fuera la palabra clave, pero era una palabra de esperanza. Le dijo que habían hecho mal, pero que podían dar vuelta, o sea, si se arrepintieran, y estar bien con Dios. Y luego continúa, dice, y convertíos, o sea, frenen su pecar. Pedro sabía la necesidad de la conversión, de la obra de Dios de traernos nueva vida. Ser un cristiano, ¿qué es? No es ni más ni menos que un pecador que llegó la oportunidad para él para convertirse en una nueva criatura en Cristo. En 2 Corintios 5:17 el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces, James Montgomery Boyce fue un teólogo, maestro de la Biblia, autor y orador cristiano, que nació el 7 de julio de 1938 en los Estados Unidos, y también ahí murió el 15 de junio del 2000. Dice que convertíos sería mejor traducido, volved hacia Dios. Y aún mejor, dijo, huyan a Dios, escapen. Boyce conecta esto con la imagen de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento y piensa que Pedro les dijo que huyeran a Jesús como su lugar de refugio. Para que sean borrados vuestro pecado, le decía. Este era el primer beneficio de arrepentimiento que Pedro les presentó. El que se arrepiente y se convierte, le son perdonados sus pecados y su récord, su historial, será borrado para siempre. Borrados, eso tiene la idea de borrar la tinta de un documento. La tinta en el mundo antiguo no tenía contenido ácido
y no se pegaba al papel. Casi siempre podía ser lavada con un trapo húmedo. Pedro dijo que Dios borraría nuestro récord, nuestro historial de pecado de esa manera. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto era el segundo beneficio de arrepentirse y convertirse a Dios. En hablar de tiempos de refrigerio, Pedro se refería al tiempo cuando Jesús volverá y gobernará la tierra con justicia. Pedro hasta dijo, el Señor, y luego agrega, cuando envía a Jesucristo. Así implicando que si el pueblo judío se arrepintiera, Dios el Padre enviaría a Jesús para que regresara en gloria. Pedro hizo claro que Jesús permanecerá en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y dado que el arrepentimiento de Israel es el de todas las cosas, hay un sentido en el que el regreso de Jesús en la gloria no sucederá hasta que Israel se arrepienta. O sea, aquí está diciendo que el arrepentimiento de Israel es una de todas las cosas a las que está refiriéndose. Porque hay un sentido en el que el regreso de Jesús en la gloria no sucederá hasta que todo el pueblo de Israel se arrepienta. Es decir, cuando Cristo venga de la gloria, físicamente en la segunda etapa de su segunda venida, vendrá con toda la gloria y con la iglesia también transformada. Toda la iglesia vendrá con él y descenderán a la tierra. Y Jesús será glorificado por toda la tierra, porque todo ojo lo verá, dice la palabra. Y el pueblo de Israel, cuando lo vea, se arrepentirán y se convertirán. Todo Israel será en ese tiempo. Pero en este momento todavía Israel niega que Jesús es el Mesías. Pedro esencialmente le ofreció a Israel la oportunidad de apurar el regreso de Jesús al aceptar a nivel nacional algo que debe pasar antes de que Jesús regrese. Y uno puede hacer la pregunta hipotética de que si los judíos de aquel día todos hubieran recibido el Evangelio, entonces Jesús habría regresado en ese entonces. Es una pregunta. ¿Ustedes creen que hubiera regresado si todo Israel se hubiera arrepentido? Supuestamente puede que sí, pero no hay sentido en especular sobre algo que no sucedió. Es decir, como qué hubiera pasado o qué hubiera sucedido si acaso hubieran pasado estas cosas. Bueno, eso no existe, pero es una especulación. En un sentido menor, aunque glorioso, por supuesto, Dios envía, dice aquí, tiempos de refrigerio a su pueblo hoy en día. Nosotros debemos orar, debemos confiar en Dios por tiempos de avivamiento y refrigerio. Gracias a Dios por estas notas que nos han regalado para poder traer este conocimiento que nos alienta a seguir adelante, a entender que el Espíritu Santo todavía no nos ve como producto terminado. Sigue insistiendo, dame, hijo mío, tu corazón. Y luego continuando con Hechos 3, ahora 22 hasta el final, 26, Pedro advierte del peligro de rechazar a Jesús. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dice el versículo, porque Moisés dijo a los padres. El pueblo judío de los días de Pedro estaban enterados de esta profecía de Moisés, pero algunos pensaban que el profeta sería alguien diferente al Mesías. Pedro dejó claro que son uno y lo mismo. Toda alma que no oiga a aquel profeta, dice, será desarraigada del pueblo. La destrucción prometida en la profecía se convertiría en el legado de esta generación de judíos. Muchos de esta generación, ciertamente no todos, rechazaron a Jesús 2 veces. Esta es la tercera bendición que viene de arrepentirse y volverse a Dios, ser librado de este juicio prometido. Por eso Pedro insiste, arrepiéntanse y conviértanse. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, escondida en la idea de la promesa a Abraham, dice aquí, serán benditas todas las familias de la tierra. Y en las palabras a vosotros primeramente está el tema no desarrollado de la extensión del Evangelio a todo el mundo, incluso a los gentiles. Y continúa la nota. Dice, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, pues esta es la cuarta bendición que viene de arrepentirse y volver a Dios. Jesús nos bendice desde el cielo y lo hace alejándonos de nuestros pecados. El deseo de Dios de bendecirnos y hacer el bien por nosotros también incluye su deseo de alejarnos de nuestros pecados. El hombre cojo de la puerta llamada la Hermosa quería algo, pero Dios quiso darle algo mucho mejor. Lo mismo fue generalmente cierto del pueblo judío al que Pedro predicó. Ellos esperaban al Mesías de cierta manera, pero Dios quería darles algo mucho mejor. Ellos buscaban un Mesías político y militar, y no tanto uno que hiciera que cada uno se convierta de su maldad. Muestra cuán importante es para nosotros esperar las cosas correctas de Dios. Ahora bien, toda esta enseñanza es buenísima, muy buena. Pero, ¿cómo sé que realmente hay un arrepentimiento verdadero? ¿Cómo lo sé? ¿Cuáles son las señales de un arrepentimiento verdadero? En primer lugar, el reconocimiento de ser un pecador perdido. Primero, tienes que reconocer que eres un pecador, porque para ser cristiano tienes que ser primero un pecador. Tienes que reconocer que eres un pecador, porque Cristo vino por los pecadores. Cristo vino a salvar pecadores. Dice en Lucas 5, 31 y 32, respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De veras que es una maravilla de la gracia el que Cristo viniera como médico de quienes estábamos muertos en delitos y pecados. Y como salvador de pecadores, de los peores pecadores, llamándonos al arrepentimiento. En verdad, son buenas nuevas de gran gozo para personas como tú y como yo. Es indispensable admitir que estamos mal por causa del pecado y necesitamos reconocerlo si es que deseamos su perdón absoluto por la fe en Cristo. Dice en Ezequiel 39, 26, cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe,
olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Y en Ezequiel 20:43 dice, allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron, y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Y en Ezequiel 36:31 añade, así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas, y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. La segunda señal es la disposición a confesar el pecado. Ya reconociste que eres un pecador. Ya reconociste que tienes un historial de pecado. Bueno, ahora el Señor dice, ¿tienes disposición a confesarlo? Por supuesto que no te está diciendo que des una confesión literal de toda tu vida de pecado, porque nunca terminarías. Simplemente declárate pecador, reconócelo. Si hay esa disposición a confesarte pecador, entonces empezaste bien. Esa es la oración penitente. En Hechos 19:18 dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. En medida en que se ve más profunda la convicción y tristeza por el pecado que hemos cometido, se ve mejor la necesidad de la confesión de pecados. En tercer lugar, otra señal, la voluntad de abandonar el pecado. ¿Quieres abandonar tu vida de pecado? Dice en 1 Pedro 4, del 1 al 3, dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ya ha pasado. Os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Es la traducción de la Biblia de las Américas. Bueno, así como Cristo acabó con el pecado por medio de su muerte, así también nosotros, identificados con Cristo, habremos de abandonar el pecado, rompiendo con el pasado con todas sus prácticas equivocadas. El pecado como actitud es incompatible con la nueva vida del creyente. Nosotros, pecadores arrepentidos, no podemos solos vivir esta nueva vida. Sin Cristo, nada podremos hacer. Es necesario una dependencia de Cristo, pues Él es quien nos da la victoria. Lejos de Cristo es imposible vencer nuestras antiguas maneras y vicios. En cuarto lugar, ¿quieres reparar los daños? Dice la palabra en Mateo 3:8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de que estás arrepentido. Y en Isaías 4:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Con la ayuda de Dios y la propia voluntad dispuesta, veré mis propios pecados, me arrepentiré y me alejaré de ellos de forma radical y habré de procurar arreglar con las personas contra quienes he pecado y que por lo mismo han sufrido por causa de mis malos motivos y malas acciones. Esta es la actitud de uno que está arrepentido y convertido. Entonces, alguien dijo de un vaquero cristiano que no podía tener victoria contra el vicio de tomar licor, que lo habían exhortado diciéndole, oiga amigo,
ya no amarre el caballo frente a la cantina. Y aquí concluyo. Si tú eres un verdadero cristiano, es decir, que has nacido de nuevo por la fe en Cristo, y no un simple religioso, sabrás obedecer los principios de la palabra de Dios, la Biblia, que están mencionados aquí. Dios te bendiga, que Dios abra tu entendimiento para reconocer con toda honestidad tu condición y para no permanecer ciego a la verdad de Dios. Tal vez muchos de ustedes han sido tropezados por la conducta de los cristianos modernos. Realmente no han aceptado la separación del mundo en su vida, en su conducta. Ellos continúan practicando lo que supuestamente habían abandonado. El apóstol Pedro dijo, les aconteció lo del proverbio, la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a recoger su vómito. El creyente no es más que un pecador que un día vomitó, si podemos decir esa palabra asquerosa, vomitó su pecado. Realmente no tiene por qué volver a recogerlo. Si fue lavado, ¿por qué tiene que volverse a revolcar en el cielo? Y muchos que se dicen cristianos de la época moderna no han entendido lo radical de la conversión de la vida de pecado a la vida de fidelidad a Cristo Jesús. De la muerte a la vida. De la oscuridad a la luz. Este contraste es radical. No podemos estar todavía viviendo de esta forma ambivalente. No puedo estar con un pie en el mundo y un pie en Cristo. No puedo vivir de esta manera y no debo hacerlo. Porque nunca estaré feliz. Estaré totalmente frustrado. Porque no hubo una real conversión, porque todavía amo lo que tiré, todavía amo lo que abandoné, supuestamente. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. He aquí, todo es hecho nuevo. Lo nuevo es la palabra de Dios, es el conocimiento, es el manual de procedimientos en la vida nueva. Por eso, entendámoslo bien. El cristianismo verdadero es un cristianismo que te invita a una vida sobrenatural, a vivir de acuerdo a los principios divinos y no a tu propia filosofía. Tenemos que vivir como Dios dice que lo hagamos, no como nosotros venimos tan contaminados del mundo y todavía volver al mundo, eso no es entendible. Y por eso mucha gente que nos ve no puede entender, bueno, ¿es cristiano o no es cristiano? En el pasado éramos radicales, definitivamente radicales. La gente se burlaba de nosotros porque éramos radicales, ya no queríamos vivir como antes. Nos decían apodos, nos decían muchas cosas, simplemente porque fuimos radicales. Ya no quiero vivir como viví antes, amigo. Soy otra persona y te quiero contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Esto es precisamente el cristiano que una vez que vivía en el pecado, abandonó para siempre esa vida para tomar la vida nueva que Cristo le ofrece. El apóstol Juan, escribiendo sobre Jesús y Nicodemo, dice que el trabajo del Señor es mostrarnos la verdad absoluta de nuestra condición. Yo quiero dejar marcado este último principio. Dijo ahí, cuando llegó Nicodemo con Jesús de noche, esta palabra, allá en el Evangelio capítulo 3, dice que llegó diciendo estas cosas que tú haces,
si no vinieran de parte de Dios, no las hicieras. Y Jesús no le dijo o no le contestó lo que estaba diciendo Nicodemo, sino que le dijo, mira, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es importantísimo que entendamos bien esto. Y Nicodemo lo dijo, yo no entiendo a qué te refieres con eso de nacer otra vez. ¿Puede acaso un hombre viejo volverse a meter en el vientre de su madre para volver a nacer? Realmente él estaba preguntando honestamente. Y Jesús le dijo, mira, parafraseando las palabras de Jesús, lo que es de mamá es. Pero lo que es del Espíritu es. Tú necesitas nacer del Espíritu. Ya naciste de mamá. Heredaste lo que Adán legó. Una vida caída, una vida de pecado, una vida corrupta. Con eso nacimos y lo traemos en los genes. Y Jesús dijo, por eso necesitas nacer otra vez. Y la única manera es que vengas arrepentido y te conviertas, abandonando tu vida pasada, bajo el poder de la vida nueva que Cristo te da. Yo te invito, en el nombre de Jesús, a que retengas estas palabras finales de mi mensaje, que dice que reconozcas con toda honestidad tu condición verdadera, no la que disimulas, no la que aparentas, sino la verdad de tu interior. Si tú lo reconoces, tú vas a venir a Cristo Jesús para que tus ojos se abran a la verdad de Dios. Venid a mí, dijo Jesús. Ven a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres venir a Cristo? ¿Estás arrepentido? ¿Quieres vivir una vida nueva, real? Esta es tu oportunidad. Permítame hacer una oración por ti. Dios Todopoderoso, toda mi vida la he desperdiciado pensando que con mi manera y filosofía propia yo habría de alcanzar una vida más alta, pero no lo he logrado. Reconozco que el orgullo me ha llenado la cabeza. He sido ciego a tu llamado y sordo también. No sé cuántas veces he oído un mensaje como este, pero siempre evado responder. Hoy, una vez más, me permites tener vida para escuchar una vez más tu ofrecimiento al arrepentimiento y a la conversión. Quiero aprovechar, Señor, esta oportunidad, porque estoy arrepentido de vivir de esta manera, tan engañado, tan fracasado, aunque aparente lo contrario, pero con un problema de conciencia que no me permite estar bien, ni de día ni de noche. Y en este momento me entrego a ti. Nadie me empuja, nadie me está coaccionando. Yo voluntariamente me rindo. Te entrego mi vida, te entrego mis pecados para que me laves para siempre.
Entra a mi corazón, ya que has tocado la puerta. Entra, por favor. Toma posesión de mí y bendice mi vida a partir de hoy con tu presencia. Ayúdame a contar lo que hoy hice de entregarte a ti y sobre todo a contar lo que tú has hecho conmigo. Bendice mi familia con mi conversión y a todos mis amigos que sepan lo que tú acabas de hacer conmigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a todos los que están aquí en este auditorio, a los que están ahí en su casa, oyendo este mensaje ahí en la sala, ahí en el comedor. No hay límite para el que anhela un feliz encuentro con su Salvador. Cristo Jesús te está buscando y si hoy te encontró, apropiatelo y ahora empieza a cultivar la vida nueva mediante el conocimiento que te ofrecemos a través de la Biblia. Que Dios te bendiga y gracias a Dios por la lluvia que nos concedió. Que así sea en toda nuestra república. Dios les bendiga. Hasta luego.